Bueno, por este nuevo día, Señor de memorial, por este nuevo día, Padre bendito, escrito en los cielos, en la tierra y en nuestro corazón, que abre una verdadera escritura que nos permite ver un templo, un templo vivo, por, que nos permite, Padre de los cielos, edificar contigo, que nos permite conocerte. Bendecido, Señor, los cielos del lavar, porque para eso, para este tiempo el que tú nos trajiste, para eso, Señor, nos diste el pan del mañana y nos sigues dando el fruto de cada mes y sigues, Señor, haciendo que este anuncio de este año agradable del Señor sea agradable justamente porque de todos los cimientos, Padre de los cielos, tú nos das los que corresponden a lo primero. De todo, Señor, lo que tú construyes, nos das, Señor, desde el principio, y bendecimos tu santo nombre. Y Padre, todo lo que no tiene cimientos, tú vas dejándolo atrás, Padre, porque todo lo que no tiene cimientos, eso siempre pues volverá a donde pertenece, a sus aguas. Pero bendecido Padre, Padre bendito, que podemos caminar, que podemos, Señor, hacer que esas aguas y esa esperanza, Señor, que mueve a ese nuevo Adán, esa esperanza, Señor, que mueve a tu reino y a tu justicia, que pertenece, Señor, a tu maternidad, que pertenece a tu paternidad, siga siendo, Señor, la que lleva tu nombre. Por eso, tú nos has dado, Señor, tu nombre y tu nombre, Señor, es nuestro Padre. Tú nos has dado, Señor, este mes de Aviv y Padre de los cielos, este siempre permanecerá como, como el fruto de esa siembra y de esa cosecha que cada vez tú nos has concedido. Y Señor, tú nos has dado el fundamento para que el fundamento, Señor, de Efraín vuelva a ser el fundamento de primogénitos, Padre. Y por eso, porque en el nombre de Cristo Jesús, así, Señor, como el memorial de Cristo, así, Señor, como el memorial, Padre, escrito en tus evangelios, así sea también, Señor, el recorrer. Y por eso, al bendecir, Señor, todo lo que tú has recorrido, Padre, pues siga ese recorrido, ese camino, esa verdad y esa vida, pues dando esos cimientos también para este año. Al recorrer, Señor, lo que siempre recorreremos, ese monte de Sión, pues en el nombre de Cristo Jesús, ese sea, Señor, para producir. Al recorrer, Señor, esa Betania, pues siempre podamos hacer de esa casa, Señor, del amado, de esa casa de la amada, un amor, Señor, con fundamento, un amor, Señor, con esperanza. Y, Señor, al mover esa fe, esa esperanza y ese amor, bendecimos que esa es la sustancia viva de nuestra fe, Señor, que tú nos has dado. Y en el nombre de Cristo Jesús, esa fe, Señor, que transita, esa fe, Señor, que camina por los lugares que tú vas adelantando, ese sea siempre esa fe que nos permite atravesar, Padre de los cielos. Y así como tú atravesaste, y así, Señor, como tú caminaste, Padre bendito, y así como tú bautizaste, pues ese bautizo que nos diste en nuestra vida, ese bautizo eterno, Señor, que diste, Señor, en esas aguas a través de Moisés, sea también ese levantarnos, Padre, el levantarnos de tus hijos. Y, Señor, podamos decir, el mismo que traspasó a Rahab, el mismo, Señor, que separó esas aguas, es el mismo que hoy, en cambio, nos permite caminar y transitar, Señor, por, por todos los lugares que tú nos concedes para volver a casa, Padre. Y por eso, porque nuestra casa es una casa de oración, es una casa, Señor, de una nueva Jerusalén. Esta nueva Jerusalén, Señor, esta casa, nos permita ascender siempre, Señor, a tu monte santo, porque desde ese monte santo, desde ese Sión, Señor, siempre será la ayuda y la ayuda idónea, Señor, que es la tuya, que es la de esa mujer sabia, prudente, pues así en el nombre de Cristo Jesús, esa ayuda idónea nos permita transitar y volver, Señor, a construir
a edificar, Padre, lo que tú sigues edificando desde los cielos, Señor. Porque así como esa mujer sabia edifica esa nueva Jerusalén, así esos hijos, pues edifiquen, Señor, ese trono de tu gracia y tu misericordia. ¿Quieres quedarte aquí con nosotros, David? Sí, entonces por favor, ayúdanos a orar. Estamos orando. Y porque eso es, Señor, este día. El día, Padre, de que la propiciación sea lo que la propiciación de quien es propicio, Señor. Porque pasarán los cielos y la tierra, pero en cambio, Señor, nuestra propiciación es por las cosas que tú nos acercas. Y es por las cosas, Señor, que nosotros acercamos, Padre. Porque, Padre, nosotros hoy, como casa del Dabar, como dosel del Dabar, te pedimos que seas propicio, Señor, a través de esa nueva sangre, que seas propicio, Señor, a través de esas aguas, que seas propicio, Señor, a través de un verdadero cuerpo, que seas propicio, Señor, a través de lo que tú has unido, varón y hembra, porque solamente esa propiciación, Señor, nos permite, como hoy, decir que tu palabra, Señor, es la que se cumpla, Dios de los cielos. Por eso, pues porque, porque todo lo que en ti hayamos pedido, porque en todo lo que en ti estamos viviendo, pues sea siempre, Señor, no solo las cosas que ofrecimos, Padre, sino también las cosas que tú has quebrantado, Señor. Y por eso, Padre, así como quebrantaste y abriste esas aguas, así como separaste, Señor, así también nosotros contigo, eso es lo que estamos haciendo, Padre, que nuestras aguas se separen. Y qué mejor que tener las tuyas, Padre, así como nuestros ofrecimientos, así, Señor, como lo que ha salido de nuestra boca, Padre, así como nuestros pensamientos, así, Señor, como nuestras acciones, pues Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, también tú eres el único que puede separar las que verdaderamente sirven, las que verdaderamente edifican, las que verdaderamente vuelven a ti, Dios bendito, porque el único capaz de hacerlo, el de ratificar, Señor, nuestros votos, el de ratificar, Señor, nuestras palabras, siempre será, Señor, nuestro novio, siempre será Cristo Jesús. Pero los únicos, Padre, que podemos saberlo es nosotros, Padre de los cielos, que con nuestras intenciones, que con nuestras imaginaciones, Señor, que con nuestras conducciones, pues cada vez nos damos cuenta de las cosas que tú vas separando para que se cumplan las tuyas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que esas sigan hoy fluyendo y esas sigan levantándose, Padre, porque así, Señor, como ese novio nos ratifica, Señor, nuestras vidas. Así, Señor, te pedimos, ratifica, Señor, la obra en medio de los tiempos, la obra del dosel del lavar. Ratifica, Señor, la obra de tus hijas, Padre bendito, de esa nueva maternidad. Ratifica, Señor, la obra, Padre, que tú uniste desde el principio. Ratifica, Señor, lo que corresponde a la semilla, lo que corresponde a la tierra, Padre. Y destruye, Señor, esa espada. Quita, Señor, ese espíritu. Quita, Señor, esas intenciones para que permanezcan, para que prevalezcan y permanezcan las tuyas, Señor, porque siempre serán las que producen, como hoy, Señor, producen lo que en cada uno de tus hijos y tus hijas, sueños, sueños, pero Señor, sueños de tu pacto, sueños de paz, sueños de bendición, porque Padre, desde ya, pues eso es lo que tú nos has concedido, Señor, que el precio, Señor, la piedra fundamental, Señor, la luz, Padre, de este día, nos encuentre, pues mirando lo que seríamos y lo que hemos sido y lo que tú, Señor, siempre nos proteges, el de ser ingenuos por abrir, Señor, puertas que no corresponden, por abrir, Señor, entradas que no corresponden, y el de desviarnos, Padre bendito, por no conocer a nuestro Padre Celestial. Y porque, Señor, el fruto de todo ello siempre será, Padre, un verdadero pan. Y, Señor, porque no sea, Señor, simplemente un fundamento de lo que sembramos, de lo que cosechamos, sino vuelva a ser lo que es un verdadero cuerpo, Padre. Y por eso
ese cuerpo siempre será a través de tus hijas, a través, Señor, de esa levadura, a través, Señor, de esos montes y a través de esa fe. Por eso, esta es nuestra fe, Señor, y bendecimos que la fe que nos diste, la fe que estás dando, Señor, siga siendo la que haga caer esos montes, Padre, en donde se asientan, Señor, esas aguas, en donde se asienta esa vieja maternidad. Pues, Padre, eso, eso sea verdadera fe, porque, porque sea verdadero fundamento, Padre. Porque cómo caerán esos montes si no se levanta el tuyo. Cómo, Señor, se cambiará esa vieja maternidad si no se levanta la nueva maternidad. ¿Cómo, Señor, esos hijos, Padre, serán separados de sus madres, o esos padres serán separados de sus hijos, o esos novios serán separados, Padre, si tú no nos concedes una verdadera sustancia, Señor, que nos una, Señor, que nos una como casa, que nos una como dosel, porque esa verdadera sustancia viva, Dios, Dios bendito, esa que es verdadera esperanza, esa, Señor, que nos muestra las cosas, la- esa que nos muestra las cosas que van dejando, pues hoy, Señor, en cambio, sean las cosas nuevas que vas edificando. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por este día, porque porque tenemos, Señor, de la propiciación de quién es propicio, Padre. Yo bendigo por esa única sangre, Señor, que es propicia, la sangre la sangre de tu fruto, la sangre que habla, Padre, y la sangre que al hablar también anula lo que, lo que lo que nuestra vieja naturaleza, Señor, eh, y sus sonidos, pues simplemente a veces expresan, pero esa sangre, la única, Señor, que hizo, que hizo, que hizo cuerpo, la única sangre, Dios de los cielos, que tiene sustancia de fe, la única sangre, Señor, que tiene fundamento, la única sangre, Señor, que conduce, siempre será la de ese fruto. Por eso, al bendecir este día, pues Padre, como primogénitos, sea abierta, Señor, esa misericordia tuya, porque esa sangre, Señor, es para tomar siempre un arado que nos haga mirar hacia adelante, que esa sangre siempre, Señor, sea para que el fruto siga volviendo, Señor, a esa vid verdadera, porque para eso es, para que, Señor, el fruto de esa sangre preciosa vuelva a ser agua. Y como hoy, Señor, esas aguas vuelvan a ser, Señor, lo que Natán vuelva a ser lo que esa sangre, lo que el trono de tu gloria y de tu gracia vuelvan a cubrir, Señor, Vaya mamá. con una nube de gloria, Vaya mamá. con un dosel, Señor, de santidad y con un fuego de tu espíritu. Y, y por eso bendecimos, Padre, que nos das ese espíritu, que el mejor provecho de tu espíritu, Padre, es que el oro, que la plata, que las cosas, Padre, que nosotros conocemos como preciosas, pues en cambio tú les diste unas buenas nuevas porque les diste carne, les diste cuerpo, porque por esas, Señor, nos llamas preciosos en el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo, Padre, porque ese es el único espíritu que nos concedió, Señor, la pequeñez de la grandeza, porque, Señor, qué mejor provecho, Padre, que levantemos nuestra cabeza, que encendamos ese espíritu, porque el mejor provecho, Padre, es que no seamos rebuscadores ni vendimiadores de una vid, Señor, que ya no existe, Padre, cuando podemos ser hijos que volvemos a trabajar en un verdadero huerto, Señor, guardando tu palabra, guardando tu gracia, tu misericordia y guardando, Señor, lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu que Gabriel, ¿aquí o allá? Ya, entonces aquí, por favor. Un espíritu guardando, Señor, un espíritu de un camino y de una vid verdadera, Padre, que no fue hojas. Yo te pongo allá, hijito mío. Si te quieres quedar aquí, te quedas conmigo. Si no, te ponemos allá. ¿Ya? Bueno, escoge tú.
Bueno, yo bendigo, Padre, porque hoy tenemos, Señor, una historia viva, una historia, Señor, que rompe el camino de Abel y el camino de Zacarías, Padre de los cielos. Porque, Señor, yo bendigo que tú a esa higuera, pues la secaste de su raíz, pero a tus hijos nos diste una fe, Señor, de sustancia, para volver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a tener esa fe porque las palabras de la higuera, Señor, las palabras de la casa de la higuera, Padre, la- la- las palabras de la casa que está tan cerca, Señor, de Betania, nunca serán las mismas como la casa, Señor, que tú edificaste, la casa para tus amados, en donde, Señor, transformaste y en lugar, Padre, de tener a unas novidas, en lugar de tener un Efratá indómito, pues tú levantaste, Señor, a una hija tuya que vio las cosas diferente, para que, Padre, hoy podamos ver un trabajo verdadero, no de un huerto, Padre, en el cual, Señor, sonaron palabras, sonidos, Señor, intenciones, Padre, votos, Señor, promesas, sino de un verdadero trabajo, en donde, Señor, en donde vemos levantarse, Señor, árboles, en donde vemos levantarse, Señor, aguas, en donde vemos, Señor, rodear y caminar a quien trabaja, a quien está, Señor, caminando en el huerto, y no para buscarnos y mirar nuestro pecado, sino nuevamente para buscarnos y volvernos al lugar, Señor, en donde siempre habrá una extensión de esos brazos, en donde habrá siempre un perfume agradable y en donde habrá siempre, Señor, una propiciación. Hoy, Señor, bendecimos al dosel del lavar, Padre, como ese huerto plantado, como esas aguas, Señor, de vida, como ese trono, Señor, de gloria y de gracia. Y hoy bendecimos, Padre de los cielos, que esas hojas hoy, Señor, están produciendo y hoy producen sanidad, pero la sanidad, Padre bendito, para que la sanidad sea a ese plantío, o sea, la sanidad sea a lo que escuchamos, la sanidad sea a lo que miramos, la sanidad sea a lo que hablamos y la sanidad sea a lo que clamamos, Padre de los cielos. Y así, como en el nombre de Cristo Jesús, tú secaste, pues lo que se seque justamente hoy sea lo que ya pasó, para que brote en cambio esa sanidad de las naciones. Bendecido, bendecido, porque así como Eva, Señor, escuchó palabras, pues en el nombre de Cristo Jesús le dio el árbol de la vida. Porque así como Eva, Padre de los cielos, miró a una vid, o mejor dicho, miró a una vid extraña y miró a una higuera que no tenía fruto, así en cambio hoy, Señor, esa vid, esa vid y esa higuera que no tiene fruto, hoy, Señor, se ha secada en nuestro corazón. Porque así como como, como Eva, Señor, escuchó a Adán con tantas intenciones y lo mismo Adán escuchó a Eva y sin embargo, Padre de los cielos, las las hojas de la higuera, pues estuvieron siempre para dar esos sonidos extraños y Señor, quitarle el fruto de su sanidad. Hoy, Señor, en cambio, vemos que desde el principio, Señor, siempre estuvo tu voz, siempre estuvo tu dirección, siempre estuvo tu enseñanza, siempre estuvo, Señor, lo que tú les mostraste, porque no los mostraste, Señor, con palabras, sino los mostraste, Señor, tomándolos como varón y hembra, los mostraste, Señor, cambiando esas aguas, les mostraste, Señor, dando fruto, les mostraste, Señor, cambiando cielos, dando cielos nuevos, les mostraste, Señor, extendiéndote, dando, Señor, de tus tesoros, dándole, Señor, por cada uno de de sus ríos, incluso, Señor, oro verdadero, dándole, Señor, aguas verdaderas. Y sin embargo, solo, Señor, hablaste para pedirles
que ese árbol, que, que ese árbol, Señor, que es mitad palabras y mitad fruto, pues ese, Señor, ese sea dejado para que solamente siga siendo lo que es el fruto. Por eso, bendecimos que eso es lo que estamos haciendo en el dosel del lavar en este día, Padre de los cielos, dejando lo que las palabras sin fruto, para que en cambio, Señor, hacer lo que el fruto, Padre de los cielos. Porque el fruto siempre, el fruto no necesita palabras, sino el fruto, Señor, no necesita una nación santa, sino el fruto solo necesita de una mujer y de un varón que en el nombre de Cristo Jesús abran los ojos a lo que tú has hecho. Y Señor, tú has hecho lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que has hecho en el dosel del Dabar, lo que has hecho, Señor, en cada uno de nosotros para protegernos, lo que has hecho, Padre bendito, para resguardarnos, para cubrirnos y para hacernos volver a casa, para que también en el nombre de Cristo Jesús nuestro fruto sea justamente por eso, porque nuestra Betania, nuestra casa, siga siendo, Señor, una casa, Señor, de fruto, una casa, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tiene una mesa y un altar, una casa que tiene un camino y un monte, y una casa, Señor, que hace que vuelva lo que pertenece a la casa, vuelva, Señor, siempre a lo santo. Por eso siempre volverá, Padre, y yo bendigo porque siempre volverá a la casa lo santo, porque lo santo siempre pasará por la torre fuerte. Y la torre fuerte, en el nombre de Cristo Jesús, no habla desde arriba, sino yo bendigo porque la torre fuerte, el precio de la torre fuerte siempre serán sus cimientos. Y Señor, yo bendigo porque esos cimientos siempre tendrán la altura, Padre de los cielos, de ese olor agradable y de ese evangelio, de esa mujer que se hizo propicia a Dios. Y bendigo porque esa propiciación no está en el rojo de la sangre, Señor, sino yo bendigo porque esa propiciación siempre será, siempre estará en la blancura de su ceñimiento, en la blancura de su alegría, Dios, en la blancura de sus vestiduras que cada mañana, Señor, levantan y se levantan, Señor, con él con ese talit, con esas vestiduras de novia, rodean, Señor, y vuelven a que los cielos produzcan lo que los primogénitos necesitan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido. Bendecido, Señor, este nuevo día, pero Señor, con toda la bendición de poder hacer de este día lo que tú has manifestado. Un día de dar, un día de sangre, un día de propiciación y de una Amén. propiciación completa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Marquito, buenas tardes. Amén. 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 Pues, bienvenidas, bienvenidos hoy. Como dice el Emanuel, Marquito, hoy son muchas Gabriel está palabras. dormido. Perdón, Marquito. Gabriel está dormido. Aquí está. Hoy son muchas palabras. Ay, ha estado bajísimo el volumen. No sé si se escuchó, pero mejor, porque hoy es un día de muchas palabras. Sí se Y escuchó, me tradujo. Marquito. No sé. Gabriel está dormido. Sí, sí, así sabe que a este niño sí es. Pero a ver, muchas gracias. Como les decía, hoy es un día de muchas palabras, pero de muchas palabras que se reúnan en una verdadera fe, una verdadera sustancia. Y al mismo tiempo es un día de una verdadera sustancia que, que echa abajo esas palabras. Por eso el, el libro de Ezequiel, capítulo 45, ese es el que, ese es el que hemos estado mirando. Y no sé si vamos a los hechos. ¿Qué significa, no? Ezequiel 45, 45, 18. Porque necesito que si tiene alguna duda o alguna pregunta, pues lo podamos resolver.
Ezequiel 45, 18 y 19. Dice, así dice el Señor Dios, en el mes primero, en el primer día del mes, tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás del santuario. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los cuatro ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior. Y así harás el día séptimo del mes para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo. Así harán expiación por el templo. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Si no lo hacemos en la práctica, tenemos todo este día para hacerlo. Y como decíamos, lo más importante, este es el día de la propiciación que sea fundamento para, eh, para, 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 para el fruto. Esa es la palabra, para el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues ya hemos visto que el fruto más importante, escoja usted cuál es el fruto más importante, la pregunta que tenga, alguna inquietud, ¿no? ¿Lo hacemos? Bienvenidos, gracias. eh, Gracias por estar presentes y como digo, se puede extender, pero una sola palabra, para mí una sola palabra es eh, fruto o primogenitura. Ese fundamento. ¿Le ponemos fundamento al fruto o le ponemos fundamento a la primogenitura? Esa palabra, esa es lo importante. Así Es que, que, perdón, Marquito, pero ahí hay una cosa. Si le ponemos primero al fundamento, el fruto va a tener primogenitura, para ya, mí, perfecto, porque primero es la primogenitura de los padres y las generaciones para que den fruto a sus hijos. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, lo hacemos. Tenemos que... Pero puede ver el fruto que tenga primogenitura. De hecho hay el fruto, de hecho hay el fruto que tiene primogenitura y el fruto que tiene primogenitura y la primogenitura que le falta fruto. Ese es el tema. Entonces, gracias por las preguntas, porque ahí es donde nos complicamos, mire, porque estamos, este mes no sé si ustedes se han dado cuenta, este mes es súper difícil, entonces amplio, este mes es súper difícil. Porque tenemos que unir, mire, desde Pascua, o sea, mejor dicho, alrededor de Pascua, lo que se tiene que unir es dos cosas, primogenitura y fructificación. Entonces, y Pero, fruto. Entonces, Marquito, dígame, perdón, em, es que hay un poco que no entiendo si es que el fruto no tiene primogenitura, entonces no va a tener fruto, o sea, no va a ser hijo. ya. Entonces, O puede ser un hijo que no tiene fruto y tenga primogenitura, no creo. es, ahora, a qué me refiero, no? Es como el pueblo de Israel, mire. El pueblo de Israel sale como primogénito, pero, pero al mismo tiempo al mismo tiempo eh, no sale con las manos vacías. Entonces a eso me refiero. ¿Cómo empatar las dos cosas? Económicamente, cómo ellos estaban, económicamente, cómo salen, y primogénitamente y económicamente, cómo es lo que funciona. Entonces, a esa parte es lo que me refiero. Entonces, sí se... Marquito, ¿eso cómo se relaciona con lo que tenemos que hacer hoy? ¿Tiene alguna relación con el tema de ser simple o, Perfecto, o perfecto. por dónde se conecta? Se conecta con la primogenitura y la primogenitura se conecta con romper, con romper la delgada línea entre fructificación y multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todo mundo,
confunde multiplicación con fructificación. ¿Ya? Entonces, y el pasaje, y el pasaje, y los pasajes bíblicos, el pasaje bíblico más importante es el pasaje del primogénito, en donde el primogénito, el primogénito es, el primogénito tiene que bendecir, el mayor bendice al menor, pero ahí nos falta un dato importante, el menor a quien sirve. Entonces, por eso, gracias Adri, porque el menor no tiene que servir a lo mayor. Me explico, obviamente, me explico. Ahí entonces voy a tratar de contestar la pregunta en este sentido. La Biblia no dice que el mayor tiene que bendecir al menor. La Biblia dice que el Rab, es decir, el, eh, la multiplicación tiene que bendecir al menor para que el menor sirva a lo mayor. Entonces, ahí es donde se cierra el asunto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer justo? Entonces, como dice usted, ¿en dónde está el problema? Que el primogénito sirva. ¿A quién? Entonces, ¿el primogénito a quién sirve? ¿El primogénito sirve a la fructificación o el primogénito sirve a la multiplicación? ¿Por qué? Entonces, ahora, el mejor ejemplo de esto, el mejor ejemplo de esto es Abraham. ¿Abraham es padre de quién? Es padre del primogénito o es padre de multitudes? Ese es el mejor ejemplo. ¿Ya? Entonces, Abraham, Abraham, Abraham es padre de multitudes, pero Abraham, es decir, Abraham es padre de multiplicación, pero la multiplicación tiene que servir ¿a quién? Tiene que servir al primogénito. Para que el primogénito sirva a quién? Para que el primogénito sirva a lo mayor. Y lo mayor, obviamente, es el- la primogenitura, la verdadera primogenitura. ¿Me explico? Entonces, por eso, por eso, si es que tiene usted, si es que tiene, es buena pregunta, es buena situación. Si usted tiene problemas con lo mayor, ¿quién tiene problemas? Entonces, si usted tiene problemas económicos, ¿qué tiene que solucionar? Tiene que solucionar la primogenitura. ¿Por qué? Porque si no, si lo soluciona la primogenitura, ¿a qué va a servir? Va a servir lo que nosotros conocemos a las riquezas. Pero las riquezas tienen las riquezas sirven a lo menor. Para que lo menor, ¿a quién tiene que servir? A Jacob, ¿a quién tenía que servir? Jacob. Entonces, ahí viene la situación. Para que sirva, no sirva, no sirva al fruto que confunde con multiplicación, sino sirva al fruto que tiene primogenitura, porque la primogenitura y el fruto van de la mano. Porque cuando no van la mano primogenitura y fruto, entonces ahí es donde viene el problema, porque eso afecta a su economía, porque ahí viene el asunto económico, el asunto de dinero, y el dinero ¿a quién va a servir? El dinero no sirve a la primogenitura verdadera, el dinero sirve a lo menor. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso le decía, si tenemos preguntas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a orar justamente por la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre la sangre que tiene fundamento. ¿Cuál sangre es la que tiene fundamento? La sangre que tiene fundamento es la que rompe. ¿Qué rompe? Rompe el yugo. ¿Sí? ¿Y cuál es la sangre que rompe el yugo? Y la pregunta es, ¿cuál yugo? Entonces, el yugo de las riquezas. ¿Y el yugo, cuál es el yugo de las riquezas? El yugo de las riquezas es el yugo de Abraham. ¿Cuál yugo de las riquezas de Abraham? El yugo de las multitudes, el yugo de los rabinos, el yugo de los rab, porque rabino, ¿qué significa?
Rabí significa multitud. Rabino significa mucho, significa el mucho, pero no es lo mucho, lo mucho no es sinónimo de mayor. Entonces, lo mucho sirve al menor para que el menor rompa con lo mucho y vuelva a donde, vuelva al fruto con primogenitura y a la primogenitura con fruto. Porque si no, Marquito, de lo contrario, ¿con perdón, quién está, con quién tiene problemas de yugo? ¿Con quién tiene problemas de yugo? Tiene problemas de yugo con esa sangre. ¿Con cuál sangre? Con la sangre que tiene problemas de yugo. Adri, por favor, Marquito, una pregunta. dígame. Eh, ¿Fue Dios mismo quien le dio a Abraham la posibilidad de ser padre de multitudes? ¿Cómo entender eso? No me hace clic, porque si le dio Dios mismo esa posibilidad, eh, nosotros tenemos que romper con eso, pero ¿por qué? Ya. Decir algo, Marquito, Gálatas. Ajá. porque las multitudes no son muchos primogenitura. Porque el unigénito de Abraham se llama Isaac, Adri. Ujú. ¿Ahí tiene sentido? No, no cacho, Marquito. Porque Ya. Dios mismo le dijo, serás padre de multitudes. Claro. Pero, recuerde, vamos al libro de Gálatas capítulo 4. Cuatro veintiocho. ¿De Leo? Sí, por favor. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Ajá. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Ya. ¿Pero qué dice la escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Ajá. Así que, hermanos, no somos Está hijos de la perfecto. esclava, Ajá. sino de la libre. Ya. Romanos capítulo 4 verso 17. Leo, Marquito, Sí. como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Elohim, a quien creyó y cual da vida a los muertos y hallan las cosas que son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a su padre de muchas gentes. Conforme a lo que hablaba, ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que fortaleció la fe dando la gloria a Elohim, Ya. plenamente convencido de que era también poderoso en hacer las obras que había prometido. Y por lo cual también su fe le fue cortada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes de ser contada es a los que creemos en que levantó a los muertos a Jesús nuestro Adón, y el cual nuestro entregado por muchas transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás.
Gálatas 3:16 del último. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 dice, y ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente es como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya. Entonces, esa es la diferencia. Ujú. Entonces, Para tuvo mí está muchos claro. hijos, tuvo muchas simientes, y todas las simientes son parte de las multitudes, pero solamente hay una descendencia, una simiente, que es Cristo a través de Isaac. Tac. Ujú. Ujú. Sí, Sí. entonces, por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero como lo que comentábamos justamente es, necesitamos, entonces, volviendo al tema, necesitamos una sangre que rompa, ¿con qué? Que rompa con la ingenuidad y que rompa con lo desviado, que rompa con la simpleza de abrirse y que rompa con lo cerrado. ¿Para qué? Para que una simiente que vuelva a ser propiciación. ¿Y con quién tiene que hacer propiciación? Tiene que hacer propiciación con la primogenitura. ¿Cuál? ¿Cuál primogenitura? La primogenitura de fruto. ¿Por qué la primogenitura de fruto? Porque hay la primogenitura de fruto, pero también hay la primogenitura de, de multiplicación. Es lo que es lo que refiere. ¿Por qué hay la multiplicación? Entonces, multiplicación es sinónimo de primogenitura, no. Fructificación es sinónimo de primogenitura. ¿Por qué? Porque los únicos, porque la multiplicación, usted sabe, Dios desde la creación multiplicó todas las cosas. Pero la fructificación, ¿a quién le dio la fructificación? A los primogénitos de fruto, no de multiplicación. De manera que se necesita una sangre que rompa todo eso y eso ratifique o rectifique justamente ese sentido. Que no se pierda ni la fructificación ni la primogenitura, pero que tampoco, la parte de multiplicación, esa venga a ser una cadena, esa venga a ser un estorbo. Sí, entonces hasta ahí estamos. Ahora, ¿en dónde, en dónde tenemos que hacer eso? Pues eso tenemos que hacerlo en los fundamentos de la primogenitura. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? No sé si Adri también, que Adri quería hacer alguna otra acotación. No, Marquito, ya está más claro. Gracias, Adri. Sí, sí, que se puede seguir ampliando, pero sí, esa parte de Isaac, por ahí se estableció Cristo, eso es lo que queremos mencionar. Y claro, lo otro es, eh, los otros, ahora, los otros bíblicamente servirán, ese es el tema, ¿no? Eh, la multiplicación, que no es sinónimo de fructificación, toda la multiplicación siempre sirve para que no sirva la multiplicación. Si es el mayor, si es mayor, ¿a quién sirve? Entonces la pregunta es, si es mayor, ¿a quién sirve? Ándale, ¿no? Ese es el tema, ese es La el tema, primogenitura. ese es el tema. El mayor servirá al menor, ese es el tema. Entonces aquí, ese es el tema. El mayor servirá al menor, dice, el, y
lo mayor, es decir, la multiplicación, lo mucho, esa es la palabra. Ese es el tema. Cambiémosle, por favor, en nuestras Biblias, en especial en el tema de Abraham. El mayor no dice el mayor. Mucho. Exacto, exacto. Gracias. Ahí me, ya. Lo muy, entonces pongamos el fundamento, porque ese es el fundamento de la Pascua también. Ahí todos se pelearon. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Es el fundamento de la Pascua. Para nosotros llegar al fundamento de la Pascua, este es el día del fundamento de la Pascua. Y el fundamento de la Pascua, aquí póngale en su Biblia, ¿dónde está? Vamos al pasaje específico. Este es un pasaje, Génesis, Génesis 25-23. Génesis 25-23. Eso es lo que se cumplió y eso es lo que también cumplió Cristo Jesús. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. Una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Ya. Entonces ahí, por favor, quítele. O mejor dicho, póngale, aclárele. Ahí, ¿cuál era la palabra? Mucho. Lo mucho servirá al menor. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Ahora, ¿el menor a quién tiene que servir? Al primogénito. El menor sirve a lo mucho. ¿Qué pasa cuando el menor sirve a lo mucho? Entonces, ese es el problema. Cuando el menor sirve cuando el menor sirve a lo mucho, no sirve ni al primogénito ni sirve a su primogenitura. Sino, sirve a lo mucho y él, ¿cómo se va a ver? Siempre se va a ver como pequeño. Entonces, ahora, en la práctica, ahí estamos, en la práctica. ¿Cómo estamos como casa? ¿Estamos como primogénitos? ¿Estamos como menores? ¿O estamos en lo mucho? Ah, esa es la realidad. Entonces, Todos. ahora vamos a la Pascua. Es que vamos a la primera Pascua. Ellos como menores, ¿cómo estaban? Como que tenían mucho, ¿cómo estaban? Porque no servían, no sabían quiénes servían, para mí. Ya, pero Pero tenían mucho. cuando salieron, cuando salieron, entonces cuando salieron, salieron con mucho. Ajá. Y Pero entonces Salieron. en el camino ya lo mucho ya se hizo común, Marquito. Ya no se hizo normal. gracias por unirse, Nati, ahorita. Entonces, ahí eso ve usted, ese es el problema. Entonces, ellos, lo mucho, salieron con lo mucho. ¿Para qué salieron con mucho? Porque si no salían con mucho, ni siquiera eran menores, ni siquiera se sentían como menores. Ya, y el momento que salen con lo mucho, porque salen despojándoles a Egipto, Ah, ellos se vieron como primogénitos. no. No. Entonces, recién ahí se vieron como menores. Y entonces, como menores, a ellos aquí Marquito, no se vieron como primogénitos a pesar de que Dios les salvó como primogénitos, porque fue a los es, únicos que salvó eso es Adri. Pero la primogenitura, exacto, ya le cachaba. por Entonces, la sangre que mandó poner en la esposa. exacto. Por eso necesitamos hoy identificar esa sangre. Por eso solamente es una palabra, mire, esa palabra
esa palabra ahora, eso, la única que me va a entender todo eso es una Efratá. La única que entiende todo esto es la mujer que se hizo Efratá, porque esa mujer se hizo primogénita. ¿Y lo mucho a qué le sirvió a esa mujer? ¿Para qué le sirvió lo mucho? para tener un primogénito. Para tener un primogénito. Entonces, ¿a quién sirvió ella? ¿A lo mucho o a lo primogénito? Lo primogénito. Sí, es Ex- Efratá. Hoy es el día. Hoy Ujú. la única que me va a entender eso es una mujer. La única que transforma el evangelio es una mujer. La única que transforma eso es, es una mujer. Y por eso estamos hablando de, primerito tenemos que hablar de mujer a mujer. Porque el momento que usted descubre esa situación, ¿a quién va a servir? Va a servir al primogénito. Ujú. No el menor. Exacta, entonces dos cosas, ni al menor, ni al Ujú. mucho, ni al Mundo. muy Así muy. es. A lo mucho. Entonces, Ni a y lo muy, ni a lo toda, común. toda la Biblia, cuando a Jesús o a cualquiera le dicen rabí, ¿qué le están diciendo? Le están Mucho, diciendo mucho. mucho. Lo mucho. Eso. Entonces, este es el muy muy. ¿Ya? Este es el muy muy. ¿Me escuchó? Ujú. Eso significa rabí. Si usted quiere llamarle a Jesús, pucha, Muy mucho. ¿ah? Muy mucho. Muy mucho. Exacto. El muy mucho, exacto. Y por eso se da cuenta, le dice, en esa en la higuera le dice, muy, mira, mira, tú eres el muy mucho, mira, eres muy mucho, eres tan muy mucho que le secaste a la higuera. Y Jesús, ¿qué le dice? Si tuvieras fe, ¿qué hicieras? Lo muy mucho te serviría. Lo muy mucho no te sirve para nada. Pero la primogenitura, ¿para qué te sirve? Para subir al monte. Y mire lo que dice Marcos, es que esto es extraordinario. Por eso, me estoy haciendo muy mucho, estamos haciendo muy mucho o estamos solamente poniendo una palabra. Esa palabra. Pero para poner esa palabra, para poner ese fundamento, para poner esa primogenitura, para hoy ungir, mire, para hoy ungir. Tenemos que verle al muy mucho. Entonces, esa mujer era muy mucha. Ahora vamos con la mujer. ¿Qué tan muy mucha era esa mujer? Creo que La que muchísimo, sirve la Marquito. primogenitura. Era muy, pero verá que no tiene, no, no, el muy mucho Mm, no significa que tenga primogenitura. No, no, no. Significa que está atada a lo muy mucho. es lo común. Perfecto. ¿Ya? Y por eso ella, el momento, el momento que en el séptimo día, ella seca, ella seca esas raíces, se seca esas raíces. Y dice, por fin voy a servir al primogénito, porque toda la vida he estado sirviendo a lo muy mucho, toda la vida he estado sirviendo a la plata, y tengo muchísima plata. Y, y le sirvo a los rabís y los rabís me sirven a mí y tengo problemas. Pero yo quiero servir al primogénito. Y entonces, ¿quién es capaz de servir al primogénito? El único capaz de servir al primogénito, ¿quién es? Es otro Mm. primogénito. Ah, Pero para ser primogénito, Igual. por supuesto, pero para ser primogénito, ¿por dónde empieza? Por ser menor. Por servir. Perdón, no, no. Por ser menor. Por Por ser ser menos menor. y dar fruto. Y el momento, por ser menor, porque el momento que soy menor, yo les veo a todos los rabís, véale, y véales a los muy muchos, ¿a cuál de los muy muchos le gustaría servir? Exacto. Entonces todos, Miguel, a mí me gustaría servir al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el rico de los ricos?
A mí me gustaría servir al Elon Musk, me gustaría trabajar para el Elon Musk. A mí me gustaría servir para ser presidente, a mí me gustaría servir. Todo eso, ¿en qué posición le va a poner, le va a poner? En la posición de mayor y de menor, ¿ya? Y todos los meses, a ver, y en este mes, y en este mes, ¿qué tan pequeño se ha visto? ¿Y qué tan muy mucho ha visto? ¿Ah? ¿Me explico? Tiene problemas de muy mucho. Tiene problemas de muy mucho, Erika. Mucho. Sí. Tiene problemas de muy mucho, Nati. Por supuesto, Marquito, tengo problemas de muy mucho. ¿Por qué? Porque es el primer mes. El Ujú. mes de la Pascua, todos tienen problemas de muy muchos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y los invitados especiales? También, pues, Marquito. Entonces, entonces, Dios se anticipa a eso. ¿Y qué le dice? Ujú. Para romper eso, ¿qué necesita? A ver, primero, ¿quién no tiene problemas de eso? ¿Entendió la pregunta? Katia, ¿entendido? ¿Sí está claro? Marquito, sí. Carnita, Em, Carnita, ¿está claro? Sí, sí, Pastor Marquito, buenos días. Andrea, ¿está clarísimo? Bueno, Natalia, ¿está clarísimo? Nati, Hola, Pastor, bendiciones, buenas noches. Sí, Pastor, solo que perfecto, tengo una inquietud. O sea, por favor. los muy muchos se refieren al cuando tienen mucho dinero, cuando son prepotentes o cuando no saben tratar a la gente. ¿Todos esos serían los muy muchos? Perfecto. Todos esos son los muy Mm. muchos que detrás de eso se sienten así de pequeños, ¿sí? Porque no tienen nada. O se sienten así desde pequeños porque les aplasta lo muy mucho. Económica, social y en todo sentido. Emocional y espiritualmente. Es decir, todo muy mucho, tenga plata o no tenga plata, siempre va a estar sirviendo a lo muy mucho. Pero detrás de eso tiene problemas de primogenitura, de identidad. Desde el presidente más encumbrado de las naciones, en Pascua, pregunte, le voy a poner así. En Pascua, gracias Natalie por la pregunta. En Pascua, dónde está Ariel que estaba por ahí? En Pascua, ¿cómo se sentía Faraón? ¿Cómo se sentía Faraón? No hay Muy mucho, porque mucho. no, no hay mucho, claro. Muy mucho. ¿Ya? Y, y lo muy mucho, ¿qué pasó lo muy mucho? ¿Le aplastó o no le aplastó lo muy mucho? Claro. Mm. ¿Ya? perdió hasta Porque su primogénito. no, escuche, es que ni siquiera ahí él se convenció, ¿sí? Lo muy mucho que le aplastó, eso se llama glorias, ¿ya? Entonces, todas las glorias producen muy mucho de glorias. Pero las muy mucho, lo muy mucho de las glorias en Pascua, ¿qué pasa? Pasa por el filtro. Y el filtro es o bien pasa o bien pasa la primogenitura, o bien nuevamente vuelve al círculo vicioso de ¿qué? De lo muy mucho. Ah, ¿De acuerdo? Ahí estamos. Sí, Pastor, Entonces, entendido muchas veces. muchas gracias. Lina, Adri, ah, Sí, pastor, gracias. Sí, Adri, Marquito, entendido, ente- entendido. Y Hermo, hago una recomendación, Marquito, por favor. que lean la historia del fundador del Banco of America. Es una cuestión tan clara
de que él no fue el muy mucho, sino que sirvió a los menores. Es impresionante. Justo ayer leí. Ah, wow. Que no fue muy mucho, sino sirvió a los primogénitos. El fundador del Bank of America. Giannini era un italiano, Giannini. Mm. Perdón que intervenga, bendiciones, casa. ¿Y en dónde está? Puedes poner en Google historia del fundador del Banco of America. Muchas gracias, Dani. Exacto. Entonces, Ah, ahora ya, la gracias. entonces, eso en la vida real, recién ese momento se sienten así pequeños y ha habido un montón de casos de casos de esos. Por ejemplo, en la historia de los más ricos, gracias, Adri, porque me hace acordar los que eran dueños en Estados Unidos del acero, de los ferrocarriles y todos esos. ¿Sabe qué hicieron? Después se sintieron tan pequeños con toda la plata que tenían que recién ahí se sintieron pequeños. ¿Por qué? Porque ese momento decidieron, decidieron competir porque, por más bien quién era el que hacía más aportes a la sociedad, más aportes económicos a la sociedad. Ah, bueno, a lo que me refiero es que ya ahí es cuando comienzas, ahí es cuando uno se siente pequeño, ahí es cuando recién comienza a encontrar la estatura, cuando uno comienza a servir, ya no a lo muy mucho, sino comienza a servir al fruto, comienza a servir a la primogenitura, comienza a servir al primogénito. Entonces, por eso, ¿qué sangre se necesita? Mire, ¿qué sangre se necesita? Lea, lea, por favor, ¿qué sangre se necesita? ¿No leyó? Lea, por favor, Ezequiel La sangre 40. del primogénito. Lea exactamente, pero lea Ezequiel. Exactamente, Adri, pero lea Ezequiel 45 porque ahí recién usted va a entender esa mujer. ¿Qué pasó con esa mujer? A esa mujer le cogió el periodo justo en esa época. ¿Qué pasó? Lea por favor Ezequiel. ¿Leyó Ezequiel Ezequiel 19, 45, 19. Sí, los que leímos. Sí, así ha dicho Yahweh el Señor, en este mes primero, el día primero del mes tomarás una vacada de los becerros sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote ¿Qué tomará la sangre se sangre, necesita? ¿Qué así, sangre se necesita? sangre de expiación de... Nadie. No, Entonces le voy a poner como que esto no es para ah, mujeres. eso es No. para varones. Ya pasó. Es Ezequiel 45, 18. Le voy a leer la PAO y vamos a dar una 45, 19. Sí, 45, 19. ¿Qué sangre se necesita? Una sangre primogénita. De un novillo de lo que está La muy sangre de mucho, Shabbat de no la habíamos vacada. hablado. Se Marquito, ne- de un novillo de la vacada. O sea, un novillo primogénito del muy, y no del muy mucho. Sangre del Sí, fruto. pues, Una sí. sangre de altar. Le voy, le voy a decir, se necesita en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de uno que rompa con esa sangre, de uno que rompa, que tenga tal poder en la sangre. Si me están escuchando, ¿estás ahí, Daniel? Está ahí Dolcel del Lavar, que tenga tanto poder que rompa con esa sangre, que rompa con esa tierra, que haga barbecho, que tenga un espíritu tan poderoso como el de su madre. Porque esa sangre, escuche, porque entonces ahora sí, vamos con las mujeres. Porque en ese día esa mujer dijo, estoy en mi periodo y yo no quiero más de esta sangre.
porque en la sangre está en la vida. Pero yo voy a romper con esta sangre. Rompo con la sangre, escuche, rompo con la sangre del viejo evangelio. Escuchen el nombre de Cristo Jesús. Rompo con la sangre del viejo Adán. En el nombre de Cristo Jesús. Rompo con la sangre de mi menstruación. En el nombre de Cristo Jesús. Rompo con la sangre de los rabís. En el nombre de Cristo Jesús. Rompo con la sangre de los muy. Rompo con la sangre de mis riquezas. Rompo porque yo soy una Efratá. Y a mí no me ponen yugo. Porque mis hijos y los hijos de mi evangelio solamente tienen un yugo. Y porque los hijos que tienen solamente un yugo no son novillos cualquiera. ¿Son qué? Sin mancha, Primogénitos. Ah, ¿son qué, Adri? Son, son primogénito sin primogénitos. mancha. Son bueyes. Porque tienen un rostro de buey. Y porque no son bueyes que aceptan cualquier yugo, porque son los únicos que aceptan un yugo, el yugo que les dio su nueva maternidad. Porque la nueva maternidad, la única que le da la nueva maternidad, es una Ana, es una que tiene doble conducción. Y dice, no me importa, porque yo no voy a tener bueyes. Porque yo no soy una buey, porque yo no soy una becerra indómita, porque yo no soy una becerra necia, porque yo no soy una becerra, yo no soy una novilla. Yo no soy una novilla, yo no soy una novilla, una novilla que no se enseña, yo no soy una novilla que no le sirve porque a ningún, no, las novillas no sirven para el yugo. Yo soy la novilla la sana. Yo soy la buey la sana de los últimos tiempos. Sí. ¿Me entendió? ¿Le explico? Ujú, clarito está. Hasta ahora están esperando los Marquito, judíos por la se refiere novilla. a se refiere a la vaca roja, ¿no? Exacto. Vaca roja. Sin Póngale. defecto. No, ya le cacho. No, la No. vaca roja que ellos buscan son sin defecto, o sea, que sea una Por vaca eso, roja pura. la vaca sin defecto, la vaca roja es porque tiene sangre, pero tiene sangre, la sangre verdadera, tiene sangre, tiene sangre de buey, porque sabe cuál es su buey. ¿Quién es su, quién es su buey? Su yugo El Amén. primogénito, es el Cristo, primogénito. Exacto, ya le cachó. que es Cristo Jesús. ¿Y en dónde está esa novilla sin defecto? ¿En dónde está? En esa unidad con el novio. No En puede la- ser. Cada uno en la Está en glándula el, del... está en donde menos se lo imaginan. Está en el dosel del Dabar. en la primogenitura. Amén, A los Marquito. primogénitos. Amén. Todas estas Eso palabras, no ¿para es qué fuerte. sirvió? ¿Para qué sirvió? Para Para poner que, fundamento. para que se sienta así de chiquita como esa mujer. Porque así de chiquita es cada vez que se siente usted cuando tiene menstruaciones. Porque así de chiquita se sentía esa mujer. Pero esa mujer es la dueña del evangelio. Porque ese evangelio se va a predicar, el evangelio del dosel del Dabar, que cambió a mamás de bueyes. Les cambió para que sean novillas perfectas, porque son novillas alazanas. ¿Por qué son alazanas? Por su color. ¿Cuál es su color? Color de sangre. Porque tienen sangre en su cara. No, ¿en dónde tienen su sangre? ¿En dónde tienen su sangre? En la torre fuerte. En la torre fuerte.
Amén, amén. Y esa mujer, cuando le llegó la sangre a la torre fuerte, ¿qué pasó? ¿Qué rompió? El Rompió, yugo del muy mucho. Un yugo. rompió todo ese yugo y rompió todo su veneno y rompió toda esa lengua y rompió. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Exacto, exacto, Seco. exacto. S- Le mordió la lengua a la serpiente Amén. Amén. y le dijo, cállate, muda, tú eres la muda, tú eres, tú eres la enyugada, tú eres la indómita, tú eres, tú eres la que no eres enseñable, pero tú eres la que no aceptas ningún yugo. Y tú eres la que cuando no aceptas ningún yugo, ¿qué pasa? Aceptas todos los yugos del mundo. Pero yo soy la que tengo un yugo. ¿Y quién habla en mi yugo? ¿Quién habla? En mi yugo habla la que anula todas mis secreciones. Amén. Porque el único capaz de anular a la higuera, de anularle a la higuera desde sus raíces, anularle sus hojas y anularle su fruto venenoso. ¿Cómo se llama? Cristo, Efrata. Ah, Cristo Jesús. El Y primogénito. esa fe a quienes les dio. Esa fe les dio a sus bueyes, para que sus bueyes vayan a sus casas y ¿qué hagan? Al baño. Vaya al baño. Ya, y terminamos ya. ya. ¿Quiere sentirse más chiquita o está bien hasta ahí? ¿Ya? Entonces, ahora sí estamos listos. Por favor, necesito que oren voluntariamente hasta que vayamos con el Gabriel a hacer nuestras tareas. Por favor. Sí, o sea, yo ya me sentí chiquito. Si usted ore, por favor. ¿En público o individualmente con uno mismo? Venimos ahí dirigiendo la oración. Por favor, ¿quién nos dirige en oración? Yo pensaba que íbamos a orar juntos. ¿No? Padre, queremos darte gracias porque tú has levantado el templo perfecto, Señor, donde el primogénito está unido con la primogénita, Señor, donde nos has hecho esos bueyes que llevamos el yugo precioso, Señor, ese yugo que tú mismo nos has dado y que hoy nos permite
liberarnos de esa sangre inmunda, Señor, que nos contaminó, que desde Adán, Señor, vino a hacernos los muy siervos, esclavos del muy mucho. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado quiénes en realidad somos, primogénitos tuyos, Señor. Y por eso hoy rompemos con esa sangre inmunda para levantar tu sangre preciosa, para que, reconociéndonos como esas mujeres que somos bueyes color, de color de la sangre preciosa de Cristo, Señor, podamos ir levantando, Señor, las generaciones que tienen esa sangre, no de las simientes, Señor, sino de la única simiente verdadera, que es la de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Nati, ¿nos puede ayudar, por favor? Está bien, Pablita. Gracias, Padre bendito, porque tú nos permites estar en este día, en este mes primero, Señor, comenzando este año, Señor. Gracias porque tu santidad es la que nos camina con nosotros, Señor. Permítenos ser como esas becerras, Señor, esas becerras alazanas, Señor, que solamente aceptan tu yugo, Padre. No los demás yugos de los comunes, Padre, ni de este mundo, sino tu yugo, que es ligero, Señor. Gracias porque tú nos permites ser esas mujeres y esos varones primogénitos en la casa del dosel, Señor. Gracias porque tú has hecho obra maravillosa en cada uno de nosotros, Padre. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, Señor. Permítenos ser aquellos que servimos, Señor. Aquellos que honramos. Aquellos que amamos, Señor. Aquellos que, Señor, obedecen tu palabra, Señor. Aquellos que caminan tras tus huellas, Señor, con esa sangre que ha cambiado generaciones, Padre. Gracias porque tú eres el que camina delante de nosotros, Señor. Gracias porque tú has sido maravilloso durante todo este tiempo, Señor. Porque este año que comienza veremos tu gloria, tu magnificencia, tu poderío, tu majestad, tu sanidad, Señor. Y veremos al Santo de los Santos, Señor, caminar con nosotros. Gracias, Padre, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga, Señor. Gracias porque nos permites ver en cada uno de nosotros como esa becerra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites caminar contigo en cada instante y, Señor, ver que somos parte de tu trono, de esa torre fuerte, Señor, que donde endereza, Señor, desde la cabeza, los pensamientos hasta los pies. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Amén. Gracias, Nati. Eri. Bendito Padre, te bendecimos, Señor, porque tus tiempos son perfectos, porque nos permites, Señor, caminar bajo tu dosel, bajo tu yugo, Padre, porque hemos sido tomadas por ti, nosotros te hemos tomado, Señor, para caminar con ese evangelio que renueva, Señor, con ese evangelio que nos da esa nueva sangre, que nos permite tener sanidad, tener voz, tener, Señor, lo que tú permites que nosotros podamos dar a este mundo. Amén. Te bendecimos, Padre, porque sabemos que tú vas delante y como no, que nos permites ser esos primogénitos
que tomando tu yugo, Señor, podemos caminar junto a ti. Bendito seas, te damos la gloria, la honra, porque nos permites darnos cuenta de lo pequeños que somos para poder servir a lo mayor, Amén. a lo mucho. Te Amén. bendecimos, Padre, porque sabemos que esta es tu obra, que tú nos estás dando cada vez más de ti, Señor, para que podamos caminar lo que tú nos das. Te bendecimos, te clamamos, Señor, por sanidad, te clamamos, Señor, por ser esa vid que da fruto a su tiempo. Amén. Y estamos seguros que tú harás esa obra y que tú nos vas a permitir dar ese fruto a cada mes, Padre Santo. Te bendecimos, te amamos, te damos la gloria y la honra por todo lo que haces por nosotros y que seas tú como primogénito, tomándonos como primogénitos también, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y lo que de gracia recibimos, Padre, de gracia damos. Y por eso hoy, Señor, se cumpla la propiciación. Porque la propiciación, Señor, de, de toda la bendición, de darles todo un evangelio, Señor. No solamente a esa mujer que escuchó, que es la novilla alazana, sino, Señor, devolverle en el nombre de Cristo Jesús toda la bendición, Señor, de que hoy las mujeres, las novias, las hijas, las primogénitas de la casa del Labar, sepan, Señor, que algo mayor que esas novillas alazanas siempre está en sus vidas. Y por eso, Señor, la grandeza, Señor, sea la grandeza de los cielos, la grandeza de la tierra. Porque si el más pequeño, Señor, en los cielos fue más grande que Elías y que Juan el Bautista, pues yo bendigo, Señor, la grandeza de la primogenitura de Cristo Jesús y de, y de esa, y de esa sangre, Señor, y de esa sangre que hoy unge a través, a través de tu espíritu, Señor. Unge, Señor, a través de tu fuego. Unge, Señor, a través de tu voz. Unge a través, Señor, de tu propiciación. Unge a través, Señor, de tus aguas de vida, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanas, en las casas de cada una de mis hermanas y de mis hermanos, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, toda esa grandeza y todo lo que es mayor en los cielos, sea, Señor, esa nueva Jerusalén y sea, Señor, esa, esa sangre, Señor, esa sangre que rompe. Porque si la sangre, Señor, de esos novillos hizo propiciación, pues la sangre de Cristo Jesús lleve toda la grandeza de la fructificación y toda la grandeza, Señor, de ese novillo y toda la grandeza, Señor, hoy de su espíritu, hoy de esas lámparas, que a partir de ahora, Señor, yo, así como enmudeciste a la serpiente, así, Señor, sean rotos todos esos votos y esos pensamientos de pequeñez, todos esos pensamientos, Señor, de, de muy, que al final son pequeñez, todos esos pensamientos, Señor, de pequeñeces que al final son, Señor, vanas grandezas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy rompemos, Señor, porque, Señor, se cumple tu palabra que juntamente con las raíces de la higuera se rompen, Señor, palabras, se rompen pensamientos, se rompen fundamentos viejos en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy, Señor, conforme a la fe de tu sustancia, conforme, Señor, a la fe de tu sangre, conforme a la fe de tu propiciación, conforme a la fe, Señor, que rompió lo que rompió tu espíritu, hoy lo que tu espíritu levante, Señor,
sea esa verdadera fe, porque el reino de Dios y su justicia está en la fe que tiene levadura, porque la fe de la levadura de esa mujer hoy tiene verdadero pan, y ese verdadero pan y ese verdadero Betlehem es verdadero fruto, y ese verdadero fruto es verdadera primogenitura en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy bendigo que lo que Señor, tú has levantado en estas mujeres, bendigo en la vida de Daniel que está aquí presente y a través de todas las mujeres, en todos los varones del dosel del Dabar, que Señor, que se levanten, justamente que se levante, Señor, ese arado que fue tomado para no mirar atrás, pero que ese arado sea por un solo yugo, el que rompió, Señor, el mismo que desde su madre vino a sus vidas, para que de sus vidas rompan, Señor, lo que en sus madres están sirviendo, lo que en esa maternidad están sirviendo, sirviendo a lo menor, sirviendo a las riquezas, sirviendo, Señor, a los muy, muy de este mundo, sirviendo, Señor, a la pobreza, que es lo mismo que esa riqueza, para que se rompa en el nombre de Cristo ese arado, se rompa ese yugo y se levanten en el nombre de Cristo Jesús, verdaderos hijos que con un verdadero yugo vuelven, Señor, a que esas mujeres, a unir lo que hicieron desde el principio, a ese, a esa unidad contigo, porque el yugo fácil, la carga ligera, siempre será de aquel que puso su yugo en nosotros y vino justamente no como un buey de yugo, sino vino con todo el poder de anular, de enceguecer, de secar esas raíces, de secar esas palabras para dar una verdadera voz y una verdadera oración, no de la que pide lo muy muy, porque lo muy muy siempre servirá a lo menor, sino el fruto que pide el primogénito, para que el primogénito siga siendo la voz, la torre fuerte del yugo de Cristo y le siga levantando verdadera primogenitura cada mes y cada vez que se sientan pequeños, que nos sintamos pequeños buscando grandezas y cada vez que esas grandezas quieran ayudar, quieran hacernos servir a los pequeños, porque no vinimos a servirles a los pobres, sino tú viniste por los primogénitos y cada mes sea más fuerte ese fruto primogénito que lo único que dice es nueva Jerusalén, cielos nuevos, nueva tierra, pero con fruto del que dice, ven Señor Jesús, así tengamos que esperar 2000 años, pero que en Cristo Jesús viene siempre por sus primogénitos, por su nueva Jerusalén, por su trono y por el sí y el amén de su palabra, que calla lo que nuestras palabras, para en cambio hacer hablar lo que nuestras acciones y nuestro fruto cada mes, porque ese también viene a nuestra casa cada mes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Primogenitura. Amén. Propiciación. Mañana hay culto, Marquito. Sangre viva. Sangre, amén. Vea. Por favor, hágalo, hágalo, sí, hágalo con agüita, hágalo con los que están, a los que Dios le permita hacerlo como primogenitura, hágalo. Lo único que tiene que hacer es hablar, topar y toparle los labios. Sí, los labios son el reflejo de dos cosas. ¿Qué hacen los labios? ¿Qué muestran los labios? ¿Qué muestran los labios? ¿Qué torre tenemos? Los La labios. soberanía de Dios. Es que es hermoso, tóquese los labios. Todavía tengo un minuto, tóquese los labios. Los labios muestran, y hoy bendecimos los labios, porque los labios muestran y se cumpla la palabra de Oseas. Algún rato les predico. Los labios muestran, si usted tiene labios de novilla alazana,
Oh, tiene labios de buey, ¿sí? Tiene labios que juntan. O, de lo contrario, si no tiene esos labios, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene una profundo, exacto, tiene un profundo abismo y un profundo foso, de donde lo único que sale es lo que sale por la lengua. En los labios está el buey. ¿Le escuchó? En los labios está la novilla. ¿Escuchó? Ay, ay, ay. ¿Ah? Y Marquito. Genial, ¿no es cierto? Dios es espectacular. En los labios está el verdadero buey y en los labios está la verdadera novilla. En los labios está el yugo fácil, en los labios. ¿Ya? Fuerte, Marquito, eso. No lo dijo, no le dice Marco, lo dice el buey, Uy, lo dice el buey, lo dice exacto, lo dice la sangre, lo dice el primogénito. sangre nueva. Sangre nueva. Ajá. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, tope sus bueyes y topa su fruto. Bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo. Amén. Nos vemos el viernes, por favor, y haga lo mismo con sus primogénitos. Haga con su primogenitura. Tiene todo este día para hacerlo. Y eso es lo que hizo esa mujer. ¿Qué hizo esa mujer? Puso buey a los labios. Le puso buey a los labios. Sí. ¿Y el buey qué hizo? Le puso buey a sus labios. Le puso sanidad. Buey. Porque si no hay un buey que rompa esos yugos viejos, vuelve otra vez el incauto y el desviado. ¿Y quién le desvía? ¿Quién le desvía? Pregunta, ¿quién le desvía? Los bueyes. ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes les desviaron de su camino? Los bueyes. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted levanta bueyes desviados o usted endereza sus bueyes? A lo que Jesús pone fundamento. En sus bueyes hay que poner fundamento. Amén. Alex, amén. 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 Bueno, Amén. Amén, Marquito. bendiciones con todos. Un abrazo. Dios mío, 333. hasta Bendiciones. Marquito. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones a Bendiciones. todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.